FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a dialogar con Franco De Lierone, egresado, uno de nuestros embajadores de la Universidad Nacional de La Matanza en el mundo, más precisamente en Alemania. Yo vivo en Alemania desde el año 2010. Antes de llegar a Alemania viví 2 años en Madrid. En Madrid hice un posgrado en Ciencia Política, el máster en Democracia y Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid. Y en el año 2010, en septiembre, me mudé a Berlín con mi esposa, que es alemana. En Berlín tomé contacto con una profesora de comunicación de la Universidad Libre de Berlín. Ella se llama Barbara Fetch y con ella empecé a diseñar un doctorado que terminé hace 3 años sobre framing y comunicación gubernamental. El doctorado lo defendí, así que ya soy doctor en comunicación. La ciudad donde vivimos se llama, o mejor dicho, el pueblo donde vivimos con 12.000 habitantes se llama Veitshöchheim y se escribe completamente diferente a cómo suena. Y la ciudad más cercana, que está a 10 minutos en auto o 20 minutos en bici, es Würzburg, que es una ciudad del norte de Baviera en una región que se llama Franconia. Estudié comunicación en la Universidad de La Matanza. Ese tiempo fue un tiempo muy enriquecedor, ¿no? Leí mucho, aprendí mucho, conocí mucha gente, muchos amigos. De hecho, algunos amigos siguen siendo hoy mis amigos más cercanos, pese a la distancia, pese a vivir lejos. Y agradezco siempre a la Universidad de La Matanza de haberme dado esa chance. Siempre me siento obligado, en deuda, pero lo digo en el buen sentido, de devolver todo eso que me dio la universidad en esos años. Ahí después empecé a trabajar como investigador en un pequeño proyecto que había ahí. Empezaba el tema de becas de investigación, muy poquito había. Una profesora de comunicación, María Laura Tajina, que también era profesora y coordinadora de la carrera de Ciencia Política que recién se abría en la universidad, me dijo si no quería trabajar en un proyecto de investigación que trabajaba la cuestión de la opinión pública y medios, y como yo había estudiado comunicación y bueno, me gustaba el tema, me invitó a trabajar con ella. Entonces, mientras que trabajaba en una fábrica haciendo diferentes cosas ahí en el barrio de Mataderos, a la noche trabajaba, a la noche no, a las, no sé, a las 7 de la tarde, 6, 7 de la tarde, estaba unas 4 o 5 horas ahí con la beca esta. El hecho de haber nacido en Boedo y ser de San Lorenzo, que me da esa pertenencia porque mis abuelos vivieron toda su vida ahí y siempre estuve en contacto, también está esto de ser de Mataderos, en cierta medida de tener un contacto con, ya que me preguntabas en la próxima pregunta, con el Club Nueva Chicago, y con el tema de todo lo que serían los autos, los mecánicos, bueno, y todo esto que está en Mataderos, pero también lo de la zona oeste. Bueno, sobre fútbol ya te dije, soy de San Lorenzo, muy adentro del corazón. Hace no mucho tiempo, digamos, yo era bastante seguidor. De hecho, hasta que nacieron mis hijas, mi primera hija nació en 2013, incluso hasta a veces me levantaba en determinados momentos a las 3 de la mañana a ver partidos por el cambio de horario, o no me iba a dormir y me quedaba. Locuras, estupideces de alguna manera, porque después estaba bastante cansado, no se podía hacer nada. Pero me acuerdo el último o uno de los últimos partidos que me levanté a ver tan tarde fue justamente la final de la Copa Libertadores. Estaba muy feliz, gritando en voz baja porque mi hija tenía 7 meses y estaba durmiendo y bueno, obviamente no se puede hacer. Estudié en la Universidad de en la Universidad de La Matanza en Argentina. Ahí me recibí de licenciado en Comunicación Social. Estudié 1 año y medio o 2 años el máster en Democracia y Gobierno, que es un máster en Ciencia Política de corte cuantitativo, donde aprendí mucho eso, la verdad, y yo no tenía control de todas las herramientas metodológicas y la forma de pensar de los politólogos, que es diferente a cómo piensan tal vez otros académicos en términos de relacionar variables, de pensar o de intentar al menos construir métricas, construir mediciones para determinados conceptos que son claramente o que tienen claramente una base absolutamente abstracta, teórica, etc. A veces se logra, a veces no. No soy un fan de eso, pero sí que ayuda mucho a pensar, ayuda mucho a estructurar, ayuda mucho a establecer parámetros de análisis sobre cosas que en principio nos pueden llevar a conclusiones caprichosas. Y creo que en ese sentido la ciencia política es un valor muy importante. Y después, como te decía, en el año 2010, cuando voy a Berlín, empiezo de a poco, con unos primeros 2 años no, pero 1 año y medio seguro de aprender el idioma. No sé si te lo conté, pero yo me fui sabiendo muy poco de alemán y hoy en día lo hablo como mi segunda lengua. Y
De hecho, mi doctorado está en alemán, lo escribí en alemán desde el principio. Y fue algo difícil, ¿no? Fue una decisión importante. La opción era escribirla en alemán o en inglés, porque mi profe, la que yo te nombré, Barbara Fetch, no sabe español. Hay mucha gente que se va a Alemania y escribe su doctorado en español porque sus profesores hablan español o porque se trata de Latinoamérica. Mi doctorado no era sobre Latinoamérica, nunca estuvo pensado para eso. Mi doctorado se trata del uso del framing que hacen los gobiernos para transmitir políticas públicas o decisiones gubernamentales. En el caso particular de mi trabajo, se ocupaba de temas muy controvertidos, es decir, de decisiones de gobiernos de básicamente las ciudades de Berlín y de Hamburgo, decisiones polémicas, controvertidas, como reformar la educación, como construir una autopista muy grande en el medio de la ciudad, bueno, diferentes cuestiones que generaban debate, y lo que yo analizaba era cómo los gobiernos comunicaban esas medidas y si lograban apoyo al fin y al cabo. Es decir, que era un cruce entre una pregunta politológica con una pregunta de comunicación o de análisis de efectos, en ese sentido, utilizando la teoría del framing. Y eso lo escribí en alemán desde el principio. De hecho, la base de mi bibliografía es inglés, pero tiene mucho de alemán. Y aprendí, se podría decir, el idioma escribiendo esa tesis, pero también trabajando, porque al mismo tiempo, desde el año 2011, cuando hubo campaña electoral en Berlín, trabajé con algunos políticos, algún candidato en el tema de la comunicación, y como ese candidato ganó su distrito, me ofreció seguir trabajando con él en la comunicación, y entonces ahí fue como lo que acá se conoce como el baño de idioma, es decir, tenía que hablar alemán y tenía que hacerlo bien y tenía que entender todo, porque si no, no funcionaba. Es decir, tenía problemas en el trabajo, básicamente. Entonces, claro, tuvo que aprenderlo. Y creo que esa es la forma más rápida y más potente para aprender un idioma. Te cuesta también, ¿no? Tengo mucho pelo blanco, creo, por eso. Y claramente que después de cada jornada laboral estaba muy cansado, muy cansado por el esfuerzo que hace el cerebro para estructurar un idioma nuevo por el cual no tenía desarrolladas todas las redes neuronales. Y en ese sentido, también es lo que me ha generado un poco de dificultad para elaborar mi tesis, tal vez en lugar de en 5 años, que era lo que estaba pensado, haberla hecho en 6 o 7, ¿no? Pero bueno, valió la pena porque todo lo que aprendí en ese periodo trabajando en la política, entre comillas, en la política del día a día, en estar en la calle, en negociar, en estar en el Parlamento, en escribir discursos. Yo en algún momento ya estaba escribiendo los discursos del político que iba a decir en diferentes circunstancias, especialmente ahí en el Parlamento. Es decir, se aprende mucho y también te ayuda a salir un poco del palacio de cristal que es la academia, especialmente en Europa. Tal vez en Argentina no es tan así, pero en Europa sí, donde bueno, los académicos viven en sus despachos, en la universidad, analizan cosas muy interesantes, muchas veces con fuertes consecuencias positivas, ¿no? Digamos, de generar política, de generar ideas, pero muchas veces también quedándose ahí en una discusión entre personas que se conocen hace décadas y que al fin y al cabo con lo que pasa en la sociedad no hay mucho contacto, ¿no? Y esto a mí me ayudó mucho a salir de ahí, a entender otras cosas, a entender otras problemáticas, a estar en otros lugares. Yo sigo las noticias de Argentina por épocas. Hay ciertas épocas donde estoy mucho menos metido o menos interesado al menos. Hay momentos donde la discusión política me cansa un poco, y también el hecho de tal vez no tener la relación espacio-temporal, ¿no? Digamos, de no estar ahí. Entonces hay cosas que son muy locales. Muchas veces, por ejemplo, me doy cuenta o me he dado mucho más cuenta que viviendo allá de lo unitaria que es la comunicación de los medios de comunicación, valga la redundancia, cuando cuentan solo lo que pasa en Buenos Aires como si fuera Argentina, ¿no? Y digamos, claramente se pierde la profundidad, la perspectiva, se generan conclusiones y visiones muy sesgadas de qué pasa, de qué se siente, de qué dice la opinión pública. Esto se exacerba mucho con las lecturas que se hacen de redes sociales, que creo que eso no es un problema de Argentina, es un problema internacional, porque acá en Alemania también sucede de darle una sobrevaloración a las redes sociales en términos de impacto, en términos de generación, digamos, de termómetro para la opinión pública. Es verdad que hay una cierta influencia y es verdad que se generan ciertos climas, pero eso claramente está alimentado por una visión
le da un peso mucho más fuerte de que desde mi punto de vista pueden tener. Pero eso es otro tema. Estamos dialogando con el licenciado Franco de Llerone, nuestro embajador de la Universidad Nacional de La Matanza en Alemania. Una cosa que es importante tal vez en relación con Argentina es que me doy cuenta desde que nacieron mis hijas de mi necesidad de que ellas tengan un pedazo de esa cultura, en la medida que se puede, en la medida que se puede transmitir, pero también que se puede de alguna forma construir casi artificialmente, porque al no estar allá no es tan fácil. Mis hijas tienen contacto con sus abuelos que viven en Buenos Aires, con su tía, mi hermana que vive también allá, a través de Skype, y cuando los visitamos, que digamos, si bien yo voy bastante seguido, 1 o 2 veces por año por trabajo, en familia vamos menos, en familia vamos, te diría, cada 2 años, todos juntos. Entonces, claro, esa relación con Argentina y mis hijas no es tan cercana, pese a que la tienen a través mío, pese a que consumimos tal vez algún producto, algo en medios, en videos que sea argentino, y ellas ya hablan los 2 idiomas muy bien, porque yo desde que nacieron les hablé siempre en español, entonces lo aprendieron a través mío el idioma y ya lo hablan los dos sin ningún problema, entienden todo. Es cierto que esa identidad argentina, así como yo la veo, como yo la podría intentar definir, cosa que es muy difícil, no sé si la tienen así, no creo que nunca la tengan así, no creo que nunca tampoco tengan la identidad alemana tal vez como la tiene su madre, porque nacen con un padre que es de otro lado y saben, cosa que muchos nenes de su edad todavía no terminaron de comprender, que existe otro país con otro idioma, con otras culturas, con otra forma de enfrentar sus problemas, sus discusiones, sus virtudes y sus defectos. Y eso es un valor que tienen ellas incorporado desde que nacieron, que bueno, es enorme, pero al mismo tiempo también le da esa flexibilidad que a veces como que no termina de estar claro cuál terminaría siendo tu definición del mundo. Sigo intentando no tener esa especie de relación con grupos cerrados de personas de habla hispana. Simplemente por una cuestión de estar integrado a una sociedad amplia y plural, y estar integrado a lo que sería la vida de Alemania con alemanes. Y muchas veces me pasa que hay gente, yo no pensé que era el caso porque en Berlín tal vez es diferente, pero acá en el sur hay mucha gente como yo, es decir, extranjeros de diferentes lugares del mundo, absolutamente integrados a lo que sería la sociedad alemana, y no generando esos subgrupos para, por ejemplo, sostener determinados intereses culturales, sostenerlos repetidos de alguna manera. Eso se da más en las ciudades, en los pueblos no es tan así, y en ese sentido, claro, conozco gente de otros países acá que de alguna manera tenemos ese punto en común de ser extranjeros, pero sí que no necesariamente busqué estar en ese tipo de grupos, y creo que nunca lo haré, tal vez porque viajo seguido a Argentina y no necesito eso. Si fuese tal vez en otra época, en los años 50, donde estar entre la gente de tu misma tierra era necesario por una cuestión de apego, etcétera, creo que hoy en día no es tan así, o al menos a mí no me pasa eso. Volver a Argentina en términos de ir a vivir allá, hoy en día no lo considero como necesariamente un objetivo. Es decir, acá trabajo bien, tengo mi trabajo produciendo contenidos audiovisuales, trabajando con muchas organizaciones internacionales. Internet a mí me ofrece la chance de trabajar con al mismo tiempo gente en México, Argentina, España y Alemania, coordinados todos para ofrecer un producto en otro lugar del mundo, por ejemplo en Italia, trabajando como si fuera la misma oficina. Pero esa no sería la razón por la que yo te decía al principio que no lo veo como un objetivo volver a Argentina. La verdadera razón, una de las razones que me parecen fundamentales, es que estamos en mi familia bastante establecidos y tranquilos viviendo donde vivimos, y yo sé que si bien para mí puede significar un cambio como ese, un par de meses de adaptación, para el resto de mi familia, mi mujer, mis 2 hijas, eso no sería, creo, tan fácil. Si algo me enseñaron mis papás es a ser agradecido. Lo tengo bien claro, y en ese sentido todo lo que yo pueda hacer para agradecer a la Universidad de La Matanza, esa oportunidad que te decía antes, lo haré. Así que simplemente es una cuestión de organización, de encontrar los momentos en los cuales podamos armar charlas que les interesen a ustedes, que les interesen a los chicos que estudian, a los profesores también, y construir a partir de ahí toda la oferta que a ustedes
digamos, que yo pueda dar, digamos, la medida de lo posible, insisto, pero cuenten conmigo para eso porque, bueno, por todas las razones que mencioné antes. Hemos dialogado con el licenciado Franco de Lierone, egresado de la Universidad Nacional de La Matanza. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.